esto es de una, mira por acá, Chiquita Club se unió, hola, Chiquita Club. Muy buenas tardes. Es extraño porque generalmente Aprendiendo en Vivo va por formato, ¿cómo es este otro formato? Como YouTube o tipo... Y pues estar acá en el celular pues resulta novedoso. Hace tiempo no lo hacía desde la época en que empezábamos a hacer por allí actualización semanal en algún momento a través de Instagram, pero ahora en esta nueva temporada de Emprendiendo en Vivo, pues decidimos darnos una pasadita nuevamente por Instagram. Bienvenidos, bienvenidas a este subespacio de Emprendiendo en Vivo. Quien les habla por acá, Alexander Parrales Arango, todos los miércoles a las 5 de la tarde, un tema de alto interés, especialmente para emprendedores, para empresarios, consultores, freelancers, inversionistas, todas las personas que estamos en esta movida emprendedora. Y lo que estamos haciendo en esta segunda temporada del año es como ir cambiando la dinámica. Arrancamos la semana pasada en YouTube, esta semana estamos en Instagram, próxima semana vamos a estar en LinkedIn de vuelta. Y pues entiendo que Instagram trabaja como que estas vainas en una hora, así es que tenemos que ir al grano, como dicen por ahí. Entonces, bienvenido a nuestro invitado de la tarde de hoy, don Elkin Gutiérrez. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, don Elkin? Don Alex Parrales, ¿cómo vamos? Bien, bien. Todo excelente. Esto, oiga, genial. Por acá Luis, Hechito, City Days Podcast, Luis, bueno, Julián Castellano, se van juntando por acá gente. Jess, que se juntó aquí en vivo y también se juntó acá por Instagram. Hoy transmitiendo desde la casa estudio de Ya Fábrica de Contenidos. Un espacio donde venimos a pensar ideas y después las aterrizamos y las convertimos en cosas útiles. Don Elkin, el tema del día de hoy nos convoca a conversar acerca de pendejadas y sobre todo de conversar sobre dejar la pendejada. Y pues quisiera hacerle esta pregunta para arrancar, que es, se la voy a robar a don Enzo Cavalier de Startupiable, que siempre hace esta pregunta al principio. Solo que aquí vamos a cambiar la palabra startup por pendejada. Entonces, don Elkin, cómo llegó usted a este fascinante mundo de dejar la pendejada? Pues sencillo. El tema de la pendejada ya lo tenía hace mucho rato. Recuerdo hace 10, 12 años ya. Recuerdo muy bien, cometí una de las mayores pendejadas y fue a aventurarme a emprender, supuestamente, con cosas que creía eran mi pasión, porque eran mi pasión, en su momento fueron mi pasión. Y a partir de ahí, todo un proceso de levantarse, reconstruirse, transformarse, y entonces eso fue más o menos dejar la pendejada. Y ya luego de la pandemia se concretiza como que todo esa reflexión y todo ese proceso, a partir de decir, bueno, me logro parar después de tantas vainas, después de todo esto, estabilizar, hacer tantas cosas chéveres, ¿para qué? Si de un momento a otro toman una decisión de encerrarnos y nos jodieron a todos. Entonces, eso me llevó como a primero que todo, a desarrollar un medio de comunicación con mis hijos, porque yo no quedé con mis hijos, yo quedé en una parte y ellos quedaron en el otro lado del mundo. Eh, entonces no había manera de viajar, no había manera de conocerlos. La única interacción era a través de videollamadas y quise como dejar una memoria audio, más bien de audio, no visual, porque no hacía videos en ese entonces, sino que dejaba cuentos. Y entonces ahí arranqué. Pero el tema de la pendeja, como te decía, hace mucho rato. Y de hecho me pareció bien interesante que en un momento dado fuera mi hijo quien en algún momento le pusiera el nombre al podcast, porque era un proyecto tipo blog. Inicialmente era un proyecto tipo blog y yo empecé a escribir el blog y, y a partir de ahí mi hijo me propuso que le pusiera el nombre de No seas pendejo, papá, ponle tal cosa. Y se quedó No seas pendejo. Y ahí arrancó un poquito como el meterse un poco
poco a indagar, ya con un término vulgar, soez o un insulto, empezar a indagar sobre todas esas cosas que le sirven a uno como material para decir, estoy cometiendo una pendejada. Entonces, cuando lo ves un poco con humor, lo ves un poco como con esos elementos, pues deja de ser un poquito menos doloroso cuando mirando para atrás, como dice una amiga de nosotros en su colección musical, mirando para atrás uno ve las cosas ya como con más cariño. Y bueno, listo, se entiende que con cierta empatía a sí mismo de que, hombre, era algo que tenía que cometer, era una pendejada por la que tenía que pasar. Y pues sigo. Y cuando te enfrentes de pronto con unas situaciones similares, empiezas a pensar que, bueno, listo, sigo tratando de dejar la pendejada. Eso fue. Genial, genial, porque allí se juntan esos dos mundos, el mundo del emprendimiento y el mundo de la pendejada, entonces que es como parte de lo que vamos a conversar ahora. Nos excusan las personas que por allá nos están escuchando y que tal vez en sus países esta palabra sea un poquito fuerte o que usted la escuche y diga, uy, no, ¿cómo así? ¿Por qué están diciendo y repitiendo tanto esta palabrota? Pues yo estoy en Colombia, en este momento estoy en Manizales, Don Elkin anda por allá en Panamá en este momento. Boca del Eh, Toro. Claro, pero él también colombiano, entonces pues para nosotros esta palabra es muy, muy habitual, es habitual inclusive a la mamá de uno le llegue a uno a decir, deje la pendejada, ¿cierto? Como expresión casi de motivación y de inspiración y de desarrollo personal, las mamás le dicen a uno que deje la pendejada, muy a propósito de un reel que estabas compartiendo ahora acerca del tema de la literatura de desarrollo personal. Don Ajá. Elkin, usted que se nos está convirtiendo en un experto en estos temas de pendejadas, pendejos y demás, en últimas, si pudiéramos hacernos con una definición, ¿qué vendría siendo una definición tipo diccionario de pendejada o de pendejo? Cuando uno encaja en la definición Hice de una, pendejada? esa es buena porque yo hice un episodio explicando del por qué la pendejada o por qué pendejo. Yo no sabía, Ujú. yo me fui haciendo como un barrido así, igual que tú me estás proponiendo, qué significaba pendejo. Tiene dos acepciones, ¿cierto? De la primera, que se remonta a la edad bastantes añitos atrás, bastantes siglos atrás. Tiene que ver con Ok, que un pendejo es un bello en los prepubers. Entonces, ok. el tema es que pendejo son los primeros bellos en la etapa de la pubertad. Y, y se convirtió en un insulto porque, claro, al que le faltaba conocer, le faltaba experiencia, le faltaba malicia, por decirlo así, le decían que era un pendejo. Entonces se volvió como una especie de, estos son jóvenes, entonces son pendejos. Entonces tenía esa relación, porque como en la etapa griega, cuando los jóvenes eran jóvenes porque no tenían barba. Cuando ya empezaban a tener barba, entonces empezaban a Mm, convertirse en hombres. Aquí era como claro, al eran contrario, imberbes. cuando tú eres un niño hasta que no tengas un pendejo, o sea, hasta que no te salgan los pendejos. Entonces te salen los pendejos y ya empiezas en la etapa, empiezas a convertirte en un hombre, pues por decirlo así. Esa fue la primera. Eso tiene otra connotación misógina que tiene que ver con que, como eran la parte de genitales, entonces también empezaron a insultarse o insultar a la mujer a partir de eso, ¿cierto? Y digamos que lo gracioso es que ya la acepción de desconocer, de ser estúpido, de ser poco sabio, poco conocedor, pasó a la mujer. Entonces también empezó a que esa acepción de pendejo tuviera que ver también con que si te comparaban con una mujer eras un pendejo, a ese mismo nivel. Entonces la palabra se convirtió en un insulto en ese entonces. Y la otra es que tiene demasiadas. Por ejemplo, para el caso de, hay por lo menos 4 o 5 países donde es lo mismo, ¿cierto? Creo que es Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, es persona tonta o que no adolece de algo, no conoce algo. Pero, por ejemplo, creo que en Perú es persona muy vivaracha, lo mismo que en República Dominicana. Es de gente muy que te trata de tumbar o timar. Ah, jue madre.
no recuerdo bien la de México, pero en México es un insulto pues de alto nivel. O sea, Ujú, es el único país donde decirte pendejo está generando algún tipo de riña pues callejera, sin decir pues que eso llegue a pasar, pero pues contando el chiste. Pero un pendejonario, pendejonario. Yo invito a ujú. la gente a que escuche el episodio porque ahí se va a reír un poco de todas las definiciones que encontré yo desde México hasta la Patagonia, de lo que es pendejo y cómo nos une esa palabra a todos. Eh, pero también encontré una definición, o he encontrado libros que hablan de la pendejada. Hay uno que se llama El pendejonario de Fernando Gómez de Oca, y ese libro es para uno reírse, porque redacta todas las situaciones posibles, todos los escenarios posibles donde tú puedas encontrar un pendejo. Y empieza como un diccionario, desde la A hasta la Z. Entonces, Ay, Dios. A, y empieza todas las acciones con A pendejo por tal cosa, A pendejo por tal otra, A pendejo por tal otra. Y es bien gracioso. Entonces, recomendado ese pues para el que lo quiera escuchar. Pero sí, básicamente es un insulto con la etimología pues de la palabra, que tiene que ver con los pelos o vellos, primeros vellos en la edad prepuber. Y el otro es un insulto, pues básicamente persona que no sabe o desconoce de algo. Ok, entonces, para este caso, para este espacio, nos vamos a centrar ahí, ¿cierto? En esa definición que nos habla de la pendejada como casi que cometer un error. eh, Se pudiera decir que es por una ignorancia supina, ¿no? O sea, por cometer un error, aún inclusive suponiéndose que uno sabe que se está exponiendo a cometer ese error. O sea, casi que por eso es que muchas veces la palabra sale con cierto dolor, como de, "Ugh". Y vos lo decías, hace X años cometí la pendejada de ponerme a emprender en lo que me apasionaba. Pero poco a poco has ido movilizándote en este mundo y eso me lleva a la siguiente pregunta que es, en últimas, uno sí puede salir de la De la pendejada pendejada. crónica, a punta de querer salir de la pendejada crónica o hay que pedir ayuda y que cómo en últimas uno puede trazar su camino para salir de ahí. Pues si yo llegase a decir o establecer con cierto grado de solidez un camino, estaría cometiendo una pendejada. Lo cierto del caso es que mm, uno puede utilizar diferentes alternativas. Unas copiadas del mundo del desarrollo del software, otras copiadas de la psicología, otras copiadas de los estoicos, otras copiadas pues, de los estoicos hablando del tema filosófico, otras copiadas de la cultura oriental. Es decir, al final la pendejada no se te va a quitar porque la pendejada debe ser un estado positivo, en el sentido de que todo es crecimiento. Entonces, en el momento que tú creas que ya abandonaste la pendejada, pues estás cometiendo una gran pendejada. Eh, Debería ser más bien visto como un activo, es decir, entre menos pendejadas cometa, pues más tranquilo debo de estar. Pero debo estar seguro de que probablemente en algún momento voy a cometer alguna pendejada. Y eso es muy liberador. Como decía un amigo cuando estábamos entrevistándolo, de hecho, para uno de los episodios del podcast, él me decía, yo te voy a dañar el episodio. Y yo, ¿por qué me vas a dañar el episodio? Yo te voy a dañar el episodio porque para mí uno debería ser pendejo. Porque es tan bueno hacerse el pendejo, Elkin. Cuando pasan ciertas cosas es mejor hacerse el pendejo. Entonces nos reímos Ajá. mucho. El episodio se llama Políticamente Incorrecto porque, claro, me tiró al piso toda la filosofía pues con la que arranqué el episodio de que, hombre, te vamos a vender la historia de alguien de cómo dejó la pendejada. Para eso yo he encontrado muchas historias, muchos amigos. Tengo un amigo reciente que, por ejemplo, no se había metido en el mundo, él con todo la expertise del conocimiento de los medios de comunicación, periodista, comunicador social, y no se había metido a hacer un podcast. Y cuando yo lo entrevisté para el podcast, él hizo la reflexión tal cual me la estás preguntando. Hey, ¿yo por qué no dejo esta pendeja? Si yo soy esto, si yo puedo manejar esto, si sé de Ujú. esto.
me conoce gente, tengo esto, pues hombre, pues, me iría bien siendo un podcaster, pero él no había hecho como el ejercicio de sentarse a dejar la pendejada y hacer el ejercicio. Entonces lo que yo te diría es, como bien nos propone en algún momento, creo que Carl Newport en un libro que se llama Sé tan bueno como pueda ser, o sé tan bueno, más bien, sé tan bueno que sea imposible que no te noten, ¿cierto? Como be as good as, o sea, como que en inglés, está mejor en inglés, pero en español es busca ser tan bueno que sea imposible que no te noten. Es decir, entonces uno yo le diría a la gente, bueno, ¿cómo puede uno dejar de ser pendejo? Pues haga haciendo lo que sabe hacer, ¿cierto? A veces no necesariamente persiguiendo la pasión. Si lo que te mueve es la pasión, bueno, dale, pero al final es buscar ser tan bueno en lo que uno hace que en algún momento ese ser bueno te va a hacer para poder ser ese tan bueno que la gente no te deje como que pases desapercibido. Hay que tener una mentalidad que se llama la mentalidad del artesano. Y la mentalidad del artesano es que el artesano hace una pieza, pero cada pieza que hace la hace desde cero. Es decir, siempre está tratando de ser mejor. Entonces, de elevar el proceso por el cual hace algo al nivel de arte con la convicción de que siempre tiene algo nuevo que aprender y que le falta. Ese proceso, creo yo, que si se aplica a cualquier proceso en la vida, sea la formación profesional, sea el ejercicio de emprendimiento, sea, yo qué sé, relaciones interpersonales, algún deporte, como quiera que sea, ese estado de mental creo que te permite dejar un poquito la pendejada. Y al final eso es reconocerte como un pendejo, ¿cierto? Como de que te falta crecer, de que te falta madurar, de que hay cosas que puedes manejar, pero hay otras que definitivamente vas a necesitar conocer y que todavía no las conoces. Y si te tratas de alguna manera con cierta humildad y empatía, y si quieres con humor, pues te puedes decir, bueno, yo sigo siendo un pendejo, que es básicamente lo que hago yo cuando le digo a la gente, no seas pendejo project, ¿cierto? De cierta manera, lo que voy notando es que, de acuerdo con esto, todos deberíamos conservar cierto nivel de pendejada, o sea, cierto nivel sano eh, sí, de ser pendejo hasta cierto punto, pero hay otro grupo de pendejadas que definitivamente uno debería dejar atrás, esas sí hay que superarlas, pero siempre tener ese margen de maniobra allí de puedo permitirme ser de cierta manera tonto en ciertas cosas, o más que tonto, inocente de cierta forma, con ciertos elementos, pues como para poder experimentar, ¿no? Como para poder entender que en esa suerte de experimentación y en ese sentirme pendejo en este espacio, pues en últimas va a salir creciendo y va a salir ganando. Lo cual me lleva en últimas a preguntarte, por qué sientes o por qué en últimas determinaste y dedujiste que ese fenómeno de emprender hace X años, emprender persiguiendo una pasión, ¿por qué lo consideras, ahora que lo miras hacia atrás, por qué consideras que eso fue una pendejada que había que dejar? No de las pendejadas que hay que seguir haciendo, sino, uy, no, esa más bien es de las que hay que dejar a un ladito. Sí, no por el proyecto en sí, porque el proyecto es muy hermoso, muy bonito, fue una cosa brutal y aprendí demasiado. O sea, parte de las habilidades que hoy en día, o parte de las habilidades con las que hoy cuento, se potenciaron o empezaron a generarse dentro de mí a partir de esa experiencia. Entonces yo la miro con cariño. Lo que pasa es que, claro, fue muy dura en su momento. El tema realmente de por qué lo digo una pendejada es porque en algún momento perseguía más el tema por donde meto la cabeza, tengo que sacar el resto del cuerpo. Una máxima como de si no hubieran más opciones en la vida, como un asunto de vida o muerte. Como si uno no fuera como si no pudiéramos ser lo suficientemente flexibles como para determinar o establecer que, hombre, por aquí no dio, busquémosle otra alternativa. En el jiu-jitsu lo dicen así, hay movimientos en el jiu-jitsu
en el que un contrario te domina o tú tienes que mover el contrario, pero el contrario es más pesado que tú en el ejercicio de piso y tú sigues con la terquedad de tratarlo de mover, el jiu-jitsu te dice, no, tienes que maniobrar. Entonces ahí es donde arranca el conocimiento y la expertise de maniobras, de cómo sales tú desde el piso y cambia la perspectiva. Lo que diría en algún momento, eh, yo no sé si te acuerdas la película de Six Heroes, Seis Héroes, que le dice el hermano que muere en la película al chico que queda, eh, le dice, cambia tu punto de vista, o sea, mira las cosas desde otro punto de vista. En ese entonces yo no veía las cosas desde otro punto de vista. Es decir, yo decía, yo estoy creyendo tanto en esto, creo tanto en mí que esta vaina va a funcionar y de que va como va, y que puedo, a razón de más que de conocimiento, de campo, de estudio de mercado, de implementación de estrategia de ventas, o todo, a punta de voluntad. Y resulta que sí, tú a punta de voluntad puedes hacer muchas cosas, pero llega un momento donde la voluntad ya no te da. Es decir, hay cosas que la voluntad no da. Y esa fue la mayor pendejada. Entonces, cuando yo miro ese proceso, yo dije, mira, nosotros tuvimos banderas rojas o tuvimos señales que nos indicaban que probablemente si hubiéramos hecho procesos más cortos, más pequeños, menos ambiciosos, el proyecto se habría tardado más, sí, pero habría tenido pasos más firmes y no se habría Ujú. condenado a un ciclo de mortandad como el que establecen para todos los emprendimientos, ¿cierto? Entre 3 y máximo 5 años. Pues eso fue lo que efectivamente pasó. Pero pasó ¿por qué? Por esa pendejada, como te digo, por ese desconocimiento, por ese desarrollo etario también, es decir, en el momento en la edad en la que yo me encontraba también. Ujú. Es decir, Ujú. uno tiene que ser consciente también de que hay elementos no son, que probablemente uno no los considere, por ejemplo, cuando eleva o desarrolla un plan de negocio o arrancar una empresa, que uno considera como externalidades, pero que cree que eso no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, ¿cómo estoy yo mentalmente hoy? Es decir, ¿estoy tranquilo, no estoy tranquilo? ¿Qué necesidades tengo? Uno no tiene eso como valores dentro del estudio de lo que pueda llegar a ser emprender o arrancarlo. No sabe uno si tiene ansiedades o no, no sabe uno si tiene un contexto a favor o no. Es decir, hay cosas que no manejaba, como te digo, por esa falta de conocimiento, esa falta de cancha, o por o ese ímpetu de la juventud, para decirlo de alguna manera, que también tendría un adolescente. El adolescente cree que todo lo sabe, ¿cierto? Cuando uno es adolescente cree que todo lo sabe, ¿cierto? Que todo lo puede cambiar, o sea, No sé si, que eso a no sé punta si de el fuerza se lo... no sé si el adolescente cree que todo lo sabe o ignora que no sabe nada. O sea, es como, porque ser ignorante de su ignorancia en última termina condenándolo. Exactamente, yo Eh, creo que sí. Ahí como para no hacerte muy largo el cuento, creo que por eso es que lo catalogaba como una gran pendejada, no por el proyecto en sí mismo, y lo otro era porque era pasión pura, o sea, era pasión pura, claro, con algún elemento técnico, como sea, pero era pasión pura, era más de querer porque sí, pues ahora que lo miro con distancia, porque pues en ese momento obviamente habían cosas que no funcionaron y a pesar de que no funcionaron seguíamos de tercos, pues como en algún momento te lo dije a ti, creo que como un toro seguía embistiendo a pesar de que me estaban chuzando el lomo, ¿cierto? A pesar de que me estaba desangrando, pero no, yo tenía que seguir embistiendo, tenía que seguir adelante y pues llegó un momento donde pues al final dolía más lo que estaba y entonces, venga, pensemos porque si no me voy a morir, voy a quedar tirado aquí en la arena y entonces no va a pasar nada. Al final pues logramos tomar una decisión y a partir de ahí pues empezar a madurar, a empezar a dejar la pendejada, precisamente. Ay, Dios mío, para los emprendedores que se van juntando por allí y que nos están escuchando, los que acabaron de entrar, de pronto con la curiosidad del título, estamos hablando de la pendejada como un estado de ansia que uno se puede permitir hasta cierto punto, pero que a partir de cierto momento ya se vuelve algo que no debería estar allá. Eh, y escuchándote, pues pienso mucho en algo en una idea que últimamente he escuchado ya de varios expertos en temas emprendedores, y es esta sobre romantización
de buscar emprender por pasión o de la persecución de mi pasión. Si no te apasiona, mejor ni emprendas, ¿cierto? O sea, últimamente se cuestiona mucho ese pensamiento que en hubo un momento dado en fenómenos de emprendimiento donde siempre se decía que había que buscar esa pasión y conectar con esas pasiones. Y hoy, años después, el discurso es más, ¿no? O sea, puede que esas pasiones sean un signo de que hay algo allí interesante, pero no puede ser la única razón. Podríamos empezar a catalogar como parte de esas pendejadas que los emprendedores no deberían cometer, o que si la van a cometer salgan rapidito de allí es, oiga, emprender únicamente por pasión, chévere, queme la etapa rápido, pero no se muera en el intento. Y siguiente, o sea, siga adelante. ¿Cuáles serían otras pendejadas que los emprendedores deberíamos quemar rápido, y no quedarnos viviendo en ellas? Tú nombrabas ahorita otra, es esa confusión que también existe como entre la romantización de la resiliencia y el fenómeno puro y seco de querer tumbar las paredes a punta de cabezazos y de terquedad. Eh, Entre Es que otras, no sé qué ahí, otra ahí yo se te creo, ocurre. exacto, yo creo que esta es la clave, creo yo, pues a ver, nosotros, recordaba muy bien, yo por ejemplo emprendí sin dejar mi trabajo, es decir, yo Mm, seguí mi línea de emprendedor, pero yo tenía lo que se llamaba emprendimiento en mi trabajo, es decir, ujú. ese espíritu de sacar adelante iniciativas o proyectos, tanto lo aplicaba como para mí mismo como para el trabajo donde me desempeñaba. Entonces yo hacía este paralelismo. El primero es, hombre, si eres bueno en algo, nunca dejes de hacerlo. Y tampoco lo regales. No lo regales. Entonces, ¿qué le sucede al emprendedor iniciando? Que pone a regalarlo primero, lo que supuestamente sabe hacer, si cree que esa es su pasión. Eh, Debería es mejorarse, elevar el nivel de su arte, si se quiere, porque casi que sin pensar las oportunidades le van a aparecer. Casi que sin pensar las oportunidades van a aparecer. Ahora, yo no estoy hablando de manifestaciones ni de la clave del éxito ni de esas vainas, porque yo no creo en eso. Eh, Creo que si uno hace lo que debe, su mente se enfoca tanto en detectar lo que necesita que empieza a ver oportunidades donde la gente no las ve. Y eso es lo que llamaría uno como que, wow. Entonces sería uno Magia. primordial. Sí, lo que llamarían magia, ¿cierto? Pero al final eso ya está explicado hasta psicológicamente. Es decir, creo que fisiológicamente uno lo que hace es que compromete una parte del cerebro que hace que efectivamente se dedique como si fuera a hacer vigilancia tecnológica de oportunidades que están alineadas Ujú. con lo que uno está en ese momento enfocado y empieza a detectar cosas que antes no veía. O eso es ciencia ya pues que ya lo explica. Antes pues eso era magia pues. Lo otro es que hay que deshacerse de concepciones pues muy brutales. Por ejemplo, para mí el tema de la resiliencia, la gente debería deshacerse de ese término, porque es que la resiliencia tiene un problema y es que hace creer a la gente que uno debe o puede sufrir o aguantar todo, y eso no es así. Lo otro es que objetivamente uno debería ser un poco más crítico en el sentido de que si algo no le da, no le da, y despegarse rápido de eso, soltarlo rápido. Si algo no te dio, suéltalo rápido. No te cases con eso. Yo recuerdo muy bien que nosotros hablábamos de que hay ideas muy buenas. Yo tengo una idea de $1.000.000. Es más, la cuantifiqué y si eso funcionara, eso entraba en $millones. Y le decía, sí, esa idea es muy mala. Ahora que lo analizo, no, esa idea es muy mala porque ejecútala. Las ideas, las ideas no valen nada. O sea, las ideas no valen nada. Lo que vale de una idea es la ejecución. Y si tú no la puedes ejecutar, no te vale nada. Por muy buena idea que sea para ti. Entonces, yo le diría a alguien, venga, póngase escenarios donde efectivamente pueda ver que la idea funciona. Y si no se Ujú. cumple con esos escenarios, descártela y arranque con otra. Eso lo llaman ahorita pivotear, ¿cierto? Venga, pivotee su idea, pivotee. Sí, eso, la evolución natural de las lógicas del emprendimiento han venido mostrando de que las cosas no funcionan como dicen los libros o como dicen los textos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, hay una discusión, está esa discusión desde hace rato, y
es que, claro, como no hay una discusión fuerte filosófica en términos de lo que es la vida, ¿cierto? Nosotros hace 25 años adolecemos de reflexiones filosóficas fuertes. Que cuidado y más hacia atrás. Entonces, como la filosofía se olvidó de pensar en la vida, se quedó ubicándose solo en la verdad, ¿cierto? Y esto a partir y de hecho lo cuento, creo que en el último episodio del podcast, a propósito de una entrevista que leí con François Gillion. Y hombre, es que lo que sucede es que como había una espiritualidad asociada a cómo vivir, ¿cierto? Entonces, cuando esa espiritualidad ya deja de ser espiritualidad mediada por la religión o por la iglesia, para decirlo en términos llanos y sinceros, entonces ese espacio entró a ser llenado por una suerte de pseudofilosofías de vidas, de que todo se puede, entonces claro, sobre esa misma lógica, ¿te acuerdas que tú y yo discutíamos alguna vez? Bueno, se volvió que el emprendimiento de gente es hacer que otros emprendan. O sea, yo no sé cuál es mi emprendimiento, pero mi emprendimiento es hacer que otros emprendan. Entonces, Sí, cuando tú vas y lo miras, aparecen que marca personal, aparecen que, listo, yo te enseño en 3 pasos cómo hacer tal cosa, pero dice, pues sí, pero muéstrame tu idea, o sea, tú qué has hecho. Entonces la pregunta no, la reflexión que les dejo ahí como otro elemento adicional para que pivoteen rápido es, ¿te estás convirtiendo en un vendehumo? ¿Tú estás cayendo en ese ciclo? O sea, ¿te estás volviendo un profeta de la psicología positiva? Si es así, ojo, porque recuerda, si te estás diciendo eso a ti mismo, tienes un problema. Y hay que ser muy objetivo, hasta dolorosamente objetivo si se quiere. Ahí sí les digan en esa pendejada, pero si caen en esa pendeja, sométanla a juicio, un juicio objetivo, que aunque juicios objetivos pues no hay, pero por lo menos a uno más estricto, pues más riguroso. Ese como para dejar abierta esa discusión, porque ahí hay tela que cortar y no quisiera yo decir que tengo todo esa, todo ese desarrollo de ese debate concluido. De hecho, bienvenido el debate en esa línea y lo propongo constantemente dentro del podcast, porque yo mismo entiendo de que probablemente me falte mucho ancho de banda para cubrir cierto tipo de discusiones. Y una de esas es esa precisamente. En el decirle a la gente que si se carga positivamente algo, entonces eso le va a llegar. Bueno, me parece que eso se puede debatir y se puede discutir. A otra persona diría, no, eso lo dices tú porque tu experiencia emprendedora tal vez no ha sido positiva y bueno, listo, puede ser que sí. Pero ujú, lo que sí es cierto es que yo reconozco una realimentación positiva en el sentido de que si no lo he hecho afuera como emprendedor o empresario, ¿cierto? Lo he hecho en mis proyectos dentro de mi empresa y me han funcionado. Entonces esa lógica la he podido comparar en las dos líneas y entonces ahí te meto otro elemento adicional y es un consejo que dan de vida y es si vas a emprender, emprende, pero no dejes lo que estés haciendo, ¿cierto? Entonces alguien ajá. diría, no, pero entonces no vas a estar 100% enfocado porque definitivamente tú vas a estar pensando en que tienes la goterita y entonces no te le metes de lleno al otro y dices, no, no es así. Ningún emprendedor de estos que nos han vendido como la panacea, es decir, tú coges la biografía de Steve Jobs y a ti te dicen, no, esa es la panacea de la innovación en el siglo XX. Y tú coges la historia de Steve Jobs. Steve Jobs estaba sentado rascándose el ombligo cuando le llegó la oportunidad de armar Apple 1 y de venderlo. ¿Dónde estuvo su genialidad o dónde estuvo su proceso? ¿Dónde realmente asumió su tarea como emprendedor? En la negociación de las 500 unidades para el Apple II. Y el resto es historia. A partir de ahí el resto es historia. Pero antes de eso, el tipo nada que ver con tecnología. A partir de ahí nada que ver. Y te pongo otro ejemplo, Pixar. Cuando le llega Ed Catmull con todo el equipo y él llega saliendo de Apple porque lo De echaron, Apple. por algo lo habrán Ujú. echado. Pues sí, el que lea la biografía sabrá por qué fue, ¿cierto? Cuando llega, le llegó ese arepaso. Estos locos los podrían catalogar como fracasados en el desarrollo del software de animación. Eso básicamente era lo que eran, ¿cierto? Y le llegan a este loco la oportunidad y él dice, bueno, pues sí, podemos hacer esto. ¿Dónde estuvo el gran empuje de Steve Jobs? En que como ya sabía negociar y le llegó ese negocio, entonces negocia con Disney y Disney. convierte eso Ujú. en un negocio ganador y claro, ya con una inyección de capital y con el desarrollo de tecnología que tenían en ese momento, pues desarrollar ese primer corto, Toy Story, pues iba a ser
Era un golpe de suerte, pero era una apuesta que tenía y le llegó. Entonces, no romantizar eso como tú dices, pero también como aterriza, venga, aterriza en esa vaina porque eso no es así. Hay que tener pasión, sí, pero a veces la pasión va llegando en la medida que uno va ejecutando. Es decir, en la medida que tú estás volviendo bueno con esa actitud de artesano, como te digo yo, de maestro orfebre, ¿cierto? De maestro artesano, va llegando un momento donde esa no es la figura viene, no te preocupes, ya llega. Va para que hablemos. El escultor dice, yo la veo, pero no me puedo frustrar si todavía no la estoy viendo. Pero tengo que martillar, ¿cierto? Tengo que ir dándole, pelando, puliendo, quitando, reconfigurando. Esa es la lógica del pivot. Es decir, si tienes la idea, sí, pero no con pasión. Es decir, porque la pasión te va a llevar a qué, a que si no la tienes a la primera mueres. No, venga, va. Y muchas veces, la escultura se rompe y tienes que volver a Mm. empezar. Y la lección aprendida es, le pegaste donde no era, usaste un material que no era, esto de pronto no se puede lograr, entonces habrá que hacerlo de otra manera. Esas son las lógicas de que yo te planteo o que le digo a la gente, hombre, si no la ves por aquí, mírala por acá. Si tienes que pararte de cabezas para verla, párate de cabezas, ¿cierto? Así es simple. Y si definitivamente la tienes que abandonar, abandónala. Pues no te sientas mal por eso. Sigue adelante. Y ya. O sea, con eso podríamos, creo que de este segmento salen unas 2 o 3 temporadas de tanto de tu podcast como posiblemente del mío y de muchos otros. Se me vienen muchas ideas a la mente, de hecho, mientras vos hablabas de este tema, recuerdo que hace más o menos unos 15 años, un poquito más, vos recordarás cuando conocimos a Luis Enrique Ortiz, que lo conocimos por allá en Medellín, en el parque, y cuando Luis fue a visitarnos allá en Pereira, e hizo esta charla para los emprendedores, que eso fue, o sea, fue una locura total. Eh, Después, cuando conversábamos, él nos hacía un planteamiento como de, a veces siento que hay una línea allí muy gris entre lo que uno puede llamar fomentar el emprendimiento y el simple porrismo de, sí, dale que tú puedes. O sea, como que había unas líneas muy grises allí de qué es de verdad motivar al emprendedor y guiarlo y decirle, oiga, es por acá, arme, vaya, venga, tal. Y el simple y llano, vamos que sí se puede, o un poquito como lo nombraba algún momento también una amiga chilena, doña Josefa Villarroel, el porrismo, el cheerleading de emprendimiento que puede llegar a ser un toque perjudicial para la salud del emprendedor. No, Eso por un lado. y Y por otro. otro lado, bueno, muchas ideas Sí, sí. allí confluyen. Y el otro tema ahí, como para no dejarlo aparte, porque es que no podemos interpretar esto como una isla y es el contexto. Es Ujú. decir, el contexto también determina muchas cosas. Nosotros creemos que el entorno y el contexto se puede cambiar, que tenemos. Y eso es una lógica con la que nosotros podemos trabajar. Pero la pregunta es, ¿a partir de qué podemos pensar que podemos cambiar algo? Es decir, no es lo mismo un modelo de mercado comercial y de derecho comercial como el que se tiene en Estados Unidos al que tenemos en Colombia, para poner un ejemplo, para aterrizarlo en Colombia. Y, y hay experimentos que tratan de que puedan funcionar igual y no funcionan igual. Hay Sí. que hacer ahí unas cosas que llaman tropicalizaciones y sacarle la vuelta. O al final terminan haciendo una empresa offshore en Estados Unidos y hacen todo lo que tengan que hacer, pues siguen en Estados Unidos, pero su trabajo o su movimiento, su headquarters lo encuentran en Colombia, por decirlo de alguna manera. Pero donde se está facturando no es en Colombia, está facturando en Estados Unidos, ¿cierto? Donde tienen el offshore. Entonces es un tema que yo no lo veo malo en términos de la operación como tal, sino que yo planteo como un elemento a tener en cuenta. Figúrense si el contexto puede uno operar a favor, ¿cierto? Y no me quiero
ir a radicalismos filosóficos como los que pueden ser la discusión entre capitalismo y socialismo, ¿cierto? O materialismo dialéctico, como diría alguien por ahí muy famoso que ya también está vendiendo hasta cursos, como para hablar de esto, aquello de marca personal y luego te traigo un producto, como siempre. No es que yo esté haciendo lo mismo, espero no caer en eso, pero pues si caigo, pues ya saben, aquí lo tendrán grabado. Eh, y al final es la lógica del mercado la que te va llevando a eso. Pero lo que te quiero decir es que la discusión está entre, oye, recuerda muy bien que eh, eh, esa idea tal vez que tú tienes, qué tan adversa es respecto al contexto en el que te encuentras. Por mucho que tú quieras transformar una sociedad, hay elementos con los que no vas a poder luchar. Es decir, que definitivamente te llevan a decir, o cambio de país, o cambio de ciudad, o cambio de región en el mundo para que eso pueda funcionar. Eh, Habrán ejemplos de gente que la logró. No estoy diciendo que no, pero esos ejemplos son ejemplos precisamente porque serán muy pocos. No es la norma, ¿cierto? Y al no ser la norma, por eso es que tienen logran ser tan evidentes que se vuelven insignias para otros. Pero, pero ¿cuántos Elon Musk habrán en el mundo? No sé. Ahora solo sabemos que hay uno. ¿Y a cuántos les ha sonreído la suerte como a Elon Musk? Creo que solo a él. No Solo conozco a nadie más. Eh, nada, botaron el molde con ese man. exacto, en Colombia hay emprendedores de muy alto nivel y Ujú. emprendedores gigantes y tenemos un Shark Tank y tenemos un poco de vainas así, sí, pero pues, volvemos a decirlo, eso no es la mayoría, esa no es la regla, esa no es la norma. Y Ujú. sobre eso, no llamarnos a pendejadas, como digo yo, pues, tengámoslo claro también, ¿cierto? ¿Cómo es? Eh, que tus expectativas sean realistas, ¿cierto? Que sean realistas, sobre todo eso. Pero, ¿qué te puede ayudar a hacer que una expectativa sea más o mejor realista? Tu contexto. Ujú. Habrán los metodólogos o gente especializada en metodologías, que en eso sí sabes tú, yo no. O sea, yo no soy un estudioso del emprendimiento en términos de las metodologías y los elementos que van, no. Yo soy un estudioso en términos de la práctica, ¿cierto? La praxis y en ese pensar como artesano tal vez. Eh, y hay elementos que sí, que funcionan, que pueden operarse, pero hay elementos que si tú no tienes en cuenta el contexto, definitivamente lo tienes que sacar. O sea, no te va a operar, no va a funcionar, ¿cierto? Y bueno, ya por acá, llegando casi al final, entrando a la recta final, yo acá pendiente del reloj por aquello de que esto dura una hora en Instagram. Eh, y precisamente parándome un poquito allí en lo que hablas sobre el entender el contexto, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Últimamente cobra más vigencia esa discusión eh, para Latinoamérica, sobre todo para el emprendimiento en Latinoamérica, de si vale la pena que sigamos promoviendo ese emprendimiento basado en venture capital o si más bien deberíamos aceptar, oiga, no, Latinoamérica es un mercado más de crecer a punta de guerrearla y vender y remar. ¿Cuál es tu posición al respecto? O sea, frente a este tema, hay gente que abiertamente dice, es una pendejada seguir insistiendo en que el emprendimiento que hay que promover en Latinoamérica es el venture backer y ese tema del, pues, ¿por qué no? O sea, ni siquiera tenemos fondos de capital propios en Latinoamérica como para ponernos a seguir persiguiendo a esta gente. Voy bueno, mm, quiero ser muy respetuoso en lo que voy a decir. No sé a quién pueda ofender, a qué oídos pueda llegar. Pues estamos conversando entre amigos, ¿cierto? Esto es como si estuviéramos en la Sí. sala de mi casa. Eh, eh, Es que yo voy a hacerte un análisis nomás con paralelismo en lo que ha sido el podcast, yo, que me metí en este Ujú. tema del podcast. Nosotros tenemos claro de que quien posa ante una cámara o quien deja un elemento audiovisual es porque quiere que lo vean dos o tres, o que lo vean mil, pero quiere que lo vean. Va llegando un momento Ujú. donde uno cree que, hombre, sería bueno que lo vieran más gente y lo escuchara más gente. Entonces uno entra en una lógica ya de, bueno, ¿qué vendo? Entonces resulta que yo estoy vendiendo. Me convertí en un vendedor. ¿De qué?
de un contenido. Ahora se llaman creadores de contenido. ujú, Menos mal le quitaron la palabra influencer, ¿cierto? Porque yo no influencio ni a mi hijo, pues con eso les digo todo. O sea, eso es complejo, pues, de manejar. Pero vamos a ser claros. Si lo que más nos gusta a los latinos es hablar cháchara, ¿por qué no somos los líderes en podcast en el mundo? ah, ¿Por qué? Porque no hay consumo del podcast. Es decir, no hay mercado. O sea, a mí me puede, y eso lo podemos debatir, pero cifras las hay. Es decir, tú ves que para que un podcast en Latinoamérica coja harto, o sea, haya grandes referentes en Latinoamérica, nosotros tenemos Europa, tenemos España, tenemos referentes en México, y los mejores que tenemos, adivina dónde están produciéndose. No se están produciendo ahí, sino que están produciendo con, por ejemplo, con Radio Nacional Pública, NPR en Estados ah, Unidos, con ¿cierto? Que NPR, es el ajá. ejemplo, radioambulante es el ejemplo máximo, y esto lo decimos y nos quitamos el sombrero, es el ejemplo máximo de desarrollo de toda una estrategia y de todo el proceso de generación de podcast en Latinoamérica. Y todos los que tenemos algo que ver con el podcast, en algún momento tuvimos que tener como referente a Radioambulante. Pero Radioambulante es un boom afuera. Aquí es complejo. Entonces te pongo ese paralelo. Pensemos entonces, listo, nosotros creemos, ¿cierto? Que seguir haciendo lo que se hace en el mundo del emprendimiento va a seguir, va a fortalecer o va a seguir sacando cada vez más gente en eso, o se volvió el negocio, el emprendimiento, o el tema del ecosistema es que nos volvimos, o se está lleno de gente que es muy buen evangelizador, pero muy poco desarrollador. Es decir, cómo hemos venido desarrollando esos niveles, y yo ni siquiera me refiero a que no sea necesario hacerlo. Yo digo, es necesario hacerlo, es necesario crear y aportar y fomentar una mentalidad emprendedora, sí es cierto, pero no estamos viendo las etapas ulteriores, ¿cierto? Cómo se va desarrollando lo otro. Y si no se está viendo, la pregunta es, ¿tiene sentido seguirlo haciendo? O sea, ¿tiene sentido seguirlo haciendo? ¿Tiene sentido seguir invirtiendo capital en eso? Esa es una pregunta que se haría alguien que está invirtiendo, ¿cierto? Seguramente Ya, hay ejemplos que que darían una respuesta positiva diciendo, sí, claro, mira que esto está funcionando. Pero a la final el ecosistema está muy grande en la base y no genera como quien dice, los crecimientos a los otros niveles como para que nosotros no estemos hablando de si es necesario o no. Mejor dicho, no estaríamos teniendo esta discusión, no estaríamos planteando siquiera la pregunta. Entonces, si uno después de 20 años, 25, 30 años, del boom del emprendimiento, todavía se está haciendo esa pregunta, es que algo está pasando. Algo ha pasado, o algo no ha pasado, o algo ha dejado de pasar. Eh, ¿Y por qué te lo planteo con el tema del boom del podcast? Porque la pandemia hizo que se generaran alrededor de un 70%, se incrementó la producción de podcasts en Latinoamérica. ¿Cuántos de esos podcasts hoy todavía sobreviven? Ese estudio también lo está arrojando. Ya están diciendo que, por ejemplo, los podcasts que se volvieron ese boom, ya no son un boom. En algún momento los, 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 eh, la gente que quería hacer publicidad sobre los podcasts, pues que veía que podían usar los podcasts como una ventana para eso, ya están disminuyendo la inversión en eso. Y lo que sucedió al final es que se convirtió en un océano rojo. ¿Por qué? Porque llegaron los periodistas, los especializados en medios de producción audiovisual y todo, ujú, y se sentaron sobre las plataformas. Y estas agencias, estas plataformas que hablaban bajo una filosofía como tú me estás planteando de, venga, desarrollemos el consumo y la creación de contenido alrededor del podcast, pues resulta que eso no es tan democrático porque al final ellos también necesitan que les llegue ingreso. Entonces, ¿qué hicieron? Se trajeron a los grandes y un ejemplo es Joe Rogan, ¿cierto? Contrato de 400 millones de dólares para que lo tuvieran ahí en Spotify, ¿cierto? Y casos como ese hay varios, ¿cierto? Se empezaron a traer a Oprah, se empezaron a traer a Michelle Obama, y te estoy hablando solo de Estados ujú. Unidos. Pero por ejemplo el caso de Colombia, listo, entonces nos traemos a María Jimena Duzán, ¿cierto? Nos traemos a este actor, hombre, que siempre se me va, Santiago Alarcón, y entonces Santiago Alarcón ya está haciendo podcast,
Entonces uno dice, al final es la misma vaina, o sea, si yo no tengo tráfico, si esos productos anclates se va, ¿sí me entiendes? Siguen siendo un tema ahí como muy complejo. Eh, yo no dejaría, como bien dices tú, yo no dejaría esa parte de que, hombre, es necesario tener una mentalidad emprendedora, pero una mentalidad emprendedora desde la lógica de lo que es la mentalidad emprendedora, ¿cierto? No desde el emprendedurismo o el empresarismo, Ujú. como decirle a la gente, no, abandone el barco donde se encuentra y persiga su sueño, su pasión en el emprendimiento. Y yo le digo, no, si usted puede llevar y manejar las dos cosas, hágalo. En algún momento, cuando alguna le esté demandando más o alguna le esté entrando más, pues ya usted toma la decisión de por dónde se va. Conscientemente, ¿sabes? Sin enamoramientos y sin romanticismo. Mm, Manizales, por ejemplo, ha sido la meca del emprendimiento para el eje cafetero y es ejemplo en Colombia de muchas cosas, Medellín. Y hablamos de que Medellín hay mucho empresario, sí, pero detrás de eso hay mucho capital también de inversión. Entonces, es Ujú. lo que te decía yo del contexto, es decir, sí, es que hay gente que está dispuesta a meterle plata y a perder plata más que meter, a perder plata invirtiendo en que otros les pegue un negocio. Y yo no quisiera meterme en otra discusión paralela que la hemos tenido tú y yo en privado muy de mucho cuidado que eso tampoco, porque hay otros elementos adicionales dentro del contexto colombiano que lo llevan a uno a pensar otro tipo de cosas y eso lo ve uno. Hay escenarios donde uno dice, esto no puede estar funcionando como dice que se está funcionando. Aquí hay otras cosas. Y eso uno no lo puede desconocer tampoco. Pero para no meternos en esas lógicas tan lúgubres o tan lúgubres o tan oscuras, entonces quedémonos en este escenario. En este escenario lo que yo te digo, yo creo y confío en que una mentalidad de artesano, que es la mentalidad de emprendedor Ujú. realmente, es decir, de aquel que quiere trabajar y convertirse y llevar a buen término lo que hace, pero a veces sin pensar en lo que, en el final, en el producto final, sino como en el seguir hacia adelante. Eh, Estar abierto a tener que cambiar de posición, estar abierto a tener que cambiar de visión y de ángulo de visión, eso es muy importante. Y eso definitivamente pues es algo que se enseña mucho en el tema de las escuelas de emprendimiento. Eso no, eso va a ser muy difícilmente se enseñará en un colegio, en una universidad. Entonces también se está cumpliendo con eso, que con lo que no se cumple de la lógica estatal o desde el sistema como tal. Yo diría que no se podía perder. Eh, y lo otro es que las lógicas son muy adversas, Alex. Las lógicas son muy adversas. Es decir, eh, Mariana Zucar lo plantea y tal vez definitivamente es complejo pues decirlo yo acá porque en el contexto político de Colombia con respecto a Petro y todo lo otro, pero esta señora, esta economista que de alguna manera se convirtió en una referente de lo que puede llegar a ser un modelo económico o un modelo económico mucho más amigable con el desarrollo de las comunidades y de los países como los de nosotros, y es hacer es como esa transformación de un gobierno o de un Estado que realmente también se vuelva emprendedor, es decir, que asuma su rol como emprendedor, no financiador, sino como emprendedor. Y en esa lógica va a necesitar gente con esa mentalidad, va a necesitar gente con ese expertise, va a necesitar gente con ese conocimiento, pues si algún día se da esa transformación, y qué bueno sería que eso fuera cooptado por esta superestructura de nuestros países para que lleven adelante a buen término eso. Pero ahí ya creo que me voy a una discusión mucho más elevada que se sale totalmente del contexto de emprendiéndola, en términos de lo que puede hacer emprendiéndola. Pero, como te digo, es un tema que me apasiona, para que veas, es un tema que me apasiona, que estudio con cierto nivel de criticidad, entendiéndome que probablemente poco puedo estar aportando, pero sin dejar la pendejada de querer mejorar en ese sentido, para responder total y en resumen la respuesta que yo te diría, mira, yo soy de los que cree que definitivamente sí debe haber un cambio, definitivamente sí tiene que haber un cambio. Yo no diría que habría que desbaratar todo y decir, bueno, mandemos todo a la porra y arranquemos desde cero, no, porque eso sería una lógica pendeja de no construir sobre lo construido, pues, sino hacer un ejercicio real, consciente, sobre todo muy autocrítico, eh, dejar de adoptar modelos en contextos que no son los de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué a la gente sí le funciona el rebusque, Alex? A la gente, ¿por qué sí le funciona el rebusque? ¿Y por qué el rebusque no lo ven como un emprendimiento? Pero porque a la gente sí le funciona.
¿Sí me entiendes? Porque Ujú, el emprendimiento por supervivencia es el que más abunda en nuestro país. Y no hablemos de la crisis migratoria, pues, con la que tenemos con nuestros hermanos de Venezuela. Es que donde usted llega, usted tiene que arrancar con lo que le da la primera mano, a lo que arranca. ¿Cuántas veces no pivotea una persona que vende arepa en la calle, un venezolano o un colombiano, por ejemplo, fuera en el exterior? ujú. ¿Cuántas veces no pivotea su negocio para ver qué es lo que le gusta y qué es lo que come la gente? Créanme que la arepa que venden aquí en Panamá no es la arepa que venden en Colombia. Totalmente distinta. Pero en esencia es vender arepas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo no usamos eso? ¿Cómo no nos metemos en esas líneas? ¿Cómo eso no lo valoramos? ¿Por qué? Porque no está estructurado, porque Ujú. vuelvo y te digo, porque no hace parte de un modelo al que nosotros queremos parecernos, y en ese sentido, pues se pierde un poquito como la reflexión. Ahora, estoy poniendo un ejemplo extremo dentro de la campana de Gauss, ¿cierto? Los que sepan más del tema, pues bienvenidos a aportar sobre eso, o que me digan, no, el quien estás equivocado y definitivamente tienes que cambiar de punto de vista. Yo, bueno, perfecto, dime cómo y yo lo cambio. Pero, Alex, recuerda esta discusión la tuvimos nosotros cuando arrancamos un proyecto juntos. Mira, y cuando íbamos desenmarañando lo que íbamos viendo, íbamos mirando para atrás, ¿te acordás? Y todo el mundo nos decía, no, pero si eso ya lo hicieron fulanito. No, pero fulanito tal cosa. Si eso en el pasado estos otros, y les pasó esto y les pasó aquello, y nosotros, bueno, ¿y qué pasó entonces? O sea, ¿por qué, por qué no se ha podido hacer? ¿Por qué no se ha podido lograr? ¿Cierto? Al final hay conclusiones ahí cualitativas, cuantitativas y todo, pero bueno, esas son de la discusión. Pero digamos que la reflexión que dejo ahí en ese apunte es que nos repetimos, nos repetimos, Ujú. nos repetimos, nos diagnosticamos, nos hipermega diagnosticamos, somos muy buenos cada año, y eso incluso creo que esta semana con un compañero de la empresa al respecto de políticas ambientales en cambio climático, como para decirte que esta vaina no es solo del emprendimiento. Decíamos, oye, es que la crisis climática no llegó hoy, la crisis climática la están anunciando hace 30 años. ¿Cuáles son las medidas de mitigación de la crisis climática? No, hoy vamos a tener que correr a implementar cualquier cosa. Sí, pero si lo estaban diciendo hace 30 años, ¿qué pasó que no lo hicimos? Entonces la pregunta era, no, es que no lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestros ciclos de gobierno, nuestras políticas de administración, no son de largo aliento. No hay proyectos a largo aliento, no. Lo que buscamos es llenar la estadística del gobierno de turno, De la ese estadística momento. del directivo o del encargado de turno. Y mientras los KPIs sigan diciendo qué es lo que debe hacerse, la gente va a seguir trabajando por el KPI y no por la transformación, que es lo que estamos buscando. Ay, hombre, creo que esa es, para cerrar el programa de hoy, esa es una de las grandes pendejadas que sí hay que dejar atrás, y ese seguir mirando el pasito que estamos dando acá sin concebir toda la película completa. Mm, Elkin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a conversar este rato sobre dejar la pendejada. La invitación para todos es que desen la pasada por el podcast de Elkin. Lo pueden buscar en cualquier plataforma como No Seas Pendejo Project. Allí lo van a encontrar. Escuches en estos últimos episodios que han estado bien críticos. Ciertamente sí hace falta un poquito de ayuda.